Bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0 en el que vamos a hablar de análisis técnico, vamos a hablar de análisis chartista y en la ocasión actual vamos a hablar de posiciones largas y posiciones cortas. ¿Qué es una posición larga? ¿Qué es un short? ¿Qué es un long? ¿Qué es una posición corta? Vale, lo he mezclado un poco, pero básicamente tenemos posiciones de comprar barato y vender caro, que es un long. Y tenemos posiciones de vender caro para comprar barato, que es un short. En el caso de XRP, aquí podríamos hablar de un posible soporte, aunque esta envolvente o esta penetrante bajista, más bien penetrante bajista, pero bueno, para el caso es una envolvente bajista, sí nos está dando una señal vendedora, una señal de fuerza vendedora, por lo tanto, no es un buen punto de compra según esta vela. Pero sí lo sería en cuanto a que era un antiguo nivel de resistencia y por lo tanto se podría convertir en un soporte, en una zona de soporte. ¿Qué sucede con esta zona de soporte? Que necesitaríamos ver un rebote sin dejar un nuevo mínimo. Por lo tanto, vamos a plantear un long, pero ojo, no es consejo de inversión ni es recomendación de compra o de venta, independientemente de que hable de long o hable de short. En este caso podríamos arriesgar un 2,24% que lo deberíamos llevar a la cantidad que arriesguemos y después deberíamos marcar una zona de recogida de beneficios. En este caso podemos buscar un 4X o un riesgo recompensa de 4, un riesgo recompensa de 3 y también se podría amplificar mediante el apalancamiento. Hoy no voy a hablar de apalancamiento, por lo tanto, mi recomendación es que, a menos que tengáis mucha experiencia utilizando apalancamiento, tradeéis en spot, utilicéis la funcionalidad de comprar y vender sin apalancamiento. Por lo tanto, en este caso tendríamos un movimiento de en torno al 3% y veríamos un movimiento en nuestra wallet muy grande, es decir, tendríamos una zona de pérdida, efectivamente podemos tener una pérdida en el caso de que se dé la vuelta, en el caso de que continúe la tendencia bajista, pero podríamos ver ese rebote. De hecho, ya está habiendo presión compradora en las últimas horas y se está manteniendo el soporte de los 0,48. ¿Qué puede suceder en esta zona, en esta región? Efectivamente, puede perder el soporte. Podemos ver una pérdida de este soporte y a partir de este punto no hay una antigua resistencia, no hay una zona que digamos antes los vendedores recogieron beneficios y estarían dispuestos a reinvertirlos en esta zona, sino que pasamos a ver una zona de caída libre, porque si pierde esta región, ya no hay tanto rastro en cuanto a que los vendedores se conviertan en compradores. Por lo tanto, desde una perspectiva un poco más macro, podríamos esperar en 0,42, incluso empezar a comprar en 0,43, según se acerque a esta zona de compras. La última vez que hice este planteamiento sí que llegó al 0,42 y aquí rebotó con mucha fuerza. De momento, bueno, es un ejemplo un poco arriesgado porque no vemos un patrón de reversión ni vemos fuerza significativa, pero sí creo que es un ejemplo de riesgo-recompensa muy favorable, porque incluso teniendo un nuevo máximo decreciente, como veníamos marcando desde el 23 de septiembre, incluso en esa situación sí veríamos una recogida de beneficios rentable o lo suficientemente jugosa como para que ese trade tuviera sentido. Podríamos recoger en el entorno de 0,514 y después volver a entrar, incluso entrar en corto desde esos puntos. ¿Y a qué me refiero con entrar en corto? ¿Qué es entrar en corto? ¿Qué es un short? Bueno, en este caso un short sería lo contrario y podríamos incluso volver a marcar este rango como posible zona de recogida de beneficios. En este caso, el short tendría que marcarse desde un poco más arriba para tener un buen ratio de riesgo-recompensa. En este caso, tendríamos un riesgo del 3%
si salta el stop loss. Es decir, si vamos en spot perderíamos el 3% de la posición, 3,1%, pero si cae, es decir, si recompramos más barato, compraríamos un 11,30% más barato. Si estamos en spot y estamos vendiendo, no tenemos un riesgo tan grande porque simplemente nos quedaríamos con moneda estable a pesar de que estuviera subiendo o siguiera subiendo, pero sí que en futuros el riesgo está marcado por haber comprado ese contrato de futuros y es un contrato que hay que cerrar. Entonces podemos cerrarlo a un precio superior o inferior dependiendo de nuestros intereses o dependiendo de la situación de mercado. Entonces, si vamos en long, como teníamos marcado en pantalla, buscaríamos un ratio riesgo-recompensa de al menos 2 o incluso 3. Es decir, que si perdemos un 2,24, pero si ganamos, al menos ganamos un 6,92. Y eso sí que es interesante o es lucrativo desde un punto de vista de hacerlo muchas veces. Porque pongamos que la mitad salen bien y la mitad salen mal. Si tenemos un buen ratio riesgo-recompensa, ahí tendremos nuestro beneficio. Mientras que si el ratio riesgo-recompensa es desfavorable, es decir, cortamos beneficios y dejamos correr pérdidas, ahí es donde entran los riesgos de verdad y es perder más de aquello que estamos dispuestos a arriesgar. En la teoría, el comprar barato, vender caro está muy bien, todos coincidimos o prácticamente todos coincidimos, pero en la práctica necesitamos comprar, vender con una serie de lógicas y una serie de reglas. Una de ellas es comprar en soportes y vender en resistencias. E insisto, vender en resistencias porque muy probablemente ahí veamos un rechazo del precio, como tuvimos en el 0,54 en XRP, y comprar en soportes porque al menos tendremos un rebote. Puede que ese rebote sea bajito o sea flojito, pero al menos tenemos probabilidades de rebote o se maximizan las probabilidades de rebote. Y también hay que tener en cuenta que si se pierde el soporte, se podría buscar una posición corta a la baja. Es decir, podríamos marcar esta zona como un posible short porque haya perdido ese soporte. En general, si nos salta un stop loss, podríamos reevaluar la situación y cambiar de vendedores a compradores o de compradores a vendedores. Y aquí tendríamos también un ratio riesgo-recompensa muy favorable. Por lo tanto, insisto en la necesidad de plantear posiciones largas, cortas, aunque después no se tomen las posiciones largas o las posiciones cortas porque la tendencia no acompañe. Pero sí, como ejercicio, me parece muy interesante platicar o plantear esa posición corta, esa posición larga, al menos por honestidad intelectual. No podemos simplemente rezar o esperar que se vaya a la luna y además se vaya a la luna mañana. Creo que hay que marcar rangos y hay que decir, mirad, mientras esté en el rango pequeño, interesa tener una posición larga porque estás en el soporte. Pero si pierde el rango, lo más inteligente probablemente sea entrar en corto, entrar en esa caída, incluso en ese pullback o entrar en DCA. En este caso, en vez de cost de comprar, sería cost de ir comprando los contratos de futuros, que pueden ser contratos de futuros inversos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Que os esté gustando esta serie de vídeos, ya que estamos produciendo en Villahermosa y estamos creando esta serie para que podáis estar preparados para hacer trading o para evaluar mejor una compra a largo plazo. No necesariamente hay que comprar y vender dentro del día, sino que podemos hacer una compra y decir, bueno, ha llegado a una resistencia, vendo. O ha llegado a una resistencia, voy a recoger beneficios y ha perdido el soporte. O ha perdido el soporte, voy a cortar pérdidas o voy a empezar a abrir posiciones cortas. Un abrazo a todos, nos vemos en el próximo vídeo y os animo a estar suscritos con la campanita de todas las notificaciones para recibir actualizaciones cada vez que saque un nuevo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.